El Colegio de Médicos de Madrid está a punto de celebrar elecciones y yo quiero que conozcan a uno de los candidatos a presidirlo, el doctor Manuel Martínez Sellés. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Lo primero que quiero que me cuente es qué le impulsa a usted a aspirar a presidir el Colegio de Madrid. Bueno, yo creo que, como bien estaba comentando, el Colegio de Madrid durante toda la pandemia ha brillado por su ausencia. Y además, no solo los médicos nos hemos sentido abandonados, sino que la línea que ha estado siguiendo durante los últimos 4 años el Colegio de Médicos de Madrid está muy alejada de aquello que creemos la mayoría de los médicos, y por lo tanto nosotros hemos decidido presentar nuestra candidatura para cambiar la situación actual en el colegio y de verdad conseguir un colegio fuerte que defienda los intereses de los médicos y no otro tipo de intereses políticos o sindicales. Bueno, la defensa de los intereses de los médicos es evidente porque les pusieron a ustedes al pie de los caballos sin medios y porque pues, son muchísimos los médicos que han perdido la vida en el combate contra el COVID. Eso es evidente, pero fíjese, cuando descubrimos un día que el famoso comité de expertos no existía, muchos pensamos que eran los colegios de médicos los que tenían que organizar sus propios comités de expertos y de seguimiento de si las cosas se estaban haciendo bien o se estaban haciendo mal. ¿Usted comparte conmigo esa impresión? Desde luego, yo creo que además el Colegio de Médicos de Madrid tiene la gran ventaja de tener a muchos expertos en las distintas disciplinas médicas que pueden hacer un comité de expertos con todas las garantías. De hecho, nosotros defendemos que el Colegio de Médicos tiene que garantizar la actuación acorde con una situación como tenemos en este momento de pandemia y con unos principios científicos. Y de hecho, en el Colegio de Médicos es donde se debería centrar estas decisiones. Y es una pena que los médicos, que ahora mismo pues podríamos estar aportando mucho, las decisiones se están tomando más por motivos políticos que por motivos clínicos. Y nosotros lo que creemos efectivamente es que el colegio debería liderar y estar defendiendo a los médicos y diciendo cómo se tienen que hacer determinado tipo de actuaciones. Y fíjese que ha habido momentos de la pandemia donde hubiese sido muy útil tener un comunicado del Colegio de Médicos diciendo este determinado tipo de acción médica hay que hacerlo con estos grados de protección. O, por ejemplo, ahora mismo que tenemos a los médicos de atención primaria en una situación de total desbordamiento, que están con multitarea, supliendo a compañeros que están enfermos, viendo pacientes de presencia física, teniendo además que atender llamadas telefónicas, ir a visitas a domicilio, ir a las residencias de ancianos. Y es imposible esta situación. Entonces, esto es insostenible. Y desde el Colegio de Médicos se deberían dar unas pautas que garanticen una calidad asistencial mínima. Es decir, hay que exigir un determinado número de minutos por consulta, un máximo de pacientes que se pueden ver en un día, etcétera. Y esto lo tiene que hacer, lógicamente, el Colegio de Médicos, asesorado además por las sociedades científicas, que en Madrid tenemos la suerte de tener la sede de las sociedades científicas nacionales. Tenemos 7 facultades de medicina, tenemos la Real Academia de Medicina, es decir, el Colegio de Médicos puede impulsar una serie de medidas y además, como digo, tiene la suerte de contar con los profesionales para hacerlo. Y defender pues los intereses de la comunidad de los médicos es defender los intereses de los españoles. Usted, que es cardiólogo, se asombrará, imagino, yo me asombro, de que no se le esté dedicando la atención pública que merece las consecuencias de los tratamientos de los que han sido pues intensivamente tratados con algunos fármacos por consecuencia del COVID, y de eso pues se nos habla poco, escasamente, y como si bueno, ya mira, ya le hemos salvado, ha salido de la UCI, y si ahora tiene trombos o ahora tiene no sé qué problemas o ahora tiene no sé qué, bueno, pues eso ya iremos viendo, ¿no? Hay casos muy concretos, doctor, de esta misma semana, por ejemplo, hombre, hubiera sido bueno que alguien explicara. Yo ya sé que todo esto es difícil, ¿eh? No pido
no pido imposibles, pero hombre, el caso de los asmáticos. Se les dice al principio de todo que son población de riesgo. Cuidadísimo los asmáticos. Al final, pues resulta que los asmáticos no son población de riesgo. Le hablé antes de la inexistencia de los supuestos expertos en la fase decisoria organizada por el gobierno, pero hombre, un comité de expertos más fiable en el que confiemos, porque tienen en su responsabilidad y el conocimiento de lo que a lo mejor no pueden expresar los directores de hospitales, pero sí los colegios que conocen y bien qué es lo que de verdad está pasando en este asunto. Le he puesto el caso de los asmáticos, pero fíjese ahora hay una tremenda polémica sobre si los confinamientos está bien que sean de 14 días o si se podrían reducir. Bueno, pues cada día hay 2 o 3 elementos en los que necesitamos a los colegios como elemento de contraste. Desde luego. Bueno, lo primero, la patología cardiovascular es muy prevalente en los pacientes con infección por COVID-19. No solo eso, sino también se ha visto que algunos de los fármacos que se ha utilizado para tratar a los pacientes con coronavirus tienen también efectos secundarios importantes a nivel cardíaco, ¿no? Y luego, efectivamente, es muy importante tener en cuenta que hay cierto grado de desconocimiento. Lógicamente, cada vez vamos conociendo más de una enfermedad que hasta hace unos meses ni siquiera conocíamos, pero todavía hay cierto grado de desconocimiento. Con el caso de los asmáticos, no se piensa tanto que no sean población de riesgo, sino que el hecho de usar los tratamientos que suelen usar los asmáticos pudiera conferir cierto grado de protección. Y este podría ser un poco la explicación de por qué no hay infecciones más graves con los asmáticos. Pero en definitiva, yo estoy totalmente de acuerdo que desde los colegios de médicos lo que hay que hacer es promover la difusión de conocimiento científico y nuevamente que las decisiones, ¿cuál es el tiempo ideal de una cuarentena? Pues nosotros tenemos la suerte, además de Madrid, de tener especialistas en epidemiología, en microbiología, en enfermedades infecciosas. Entonces, es en medicina preventiva, en atención primaria, entonces es relativamente sencillo formar un comité de gente que sabe de esto y nos diga, oye, revisada toda la información que hay hasta este momento con un método científico, pues lo mejor es hacer una cuarentena de 8 días, pues 8 días o 12 días, lo que nos diga, pero no que sea el político de turno que en función de los intereses, muchas veces no clínicos, sino económicos o de otro tipo, pues determine el tiempo de cuarentena, ¿no? Y los tratamientos también, porque, en fin, se habla mucho de algunos fármacos, pero no conocemos la opinión de los que los administran, que a lo mejor pues el protocolo dice que si te llega a le tienes que dar hidroxicloroquina o le tienes que dar no sé qué, y a lo mejor pues los médicos tienen dudas sobre algunos de esos tratamientos. No lo sé, se lo dejo ahí. Bueno, la hidroxicloroquina que se usó en los momentos iniciales de la pandemia ya está demostrado que no tiene eficacia o que tiene una eficacia que no compensa los posibles efectos secundarios del fármaco. La verdad es que lamentablemente, y pese a que llevamos ya unos cuantos meses con la pandemia, todavía no tenemos tratamientos eficaces. Hay un par de tratamientos que se han demostrado cierta eficacia y la evolución de los pacientes es mejor en este momento que cuando no disponíamos o no estaban estos tratamientos generalizados, pero todavía no tenemos un tratamiento curativo como nos gustaría. Y hay mucha esperanza puesta en la vacuna, pero bueno, habrá que ver cuándo llegan las vacunas, que una vez se descubre una vacuna hasta que se produce de forma masiva también tarda un tiempo, y luego cuál va a ser la eficacia de las primeras versiones de vacunas que tengamos. Con lo cual, pues me temo que todavía tendremos que convivir con el coronavirus para rato. Y luego hay alguna cuestión, digamos, de orden filosófico sobre la función del médico en la sociedad. No sé si usted, que por edad me temo que juró lo de Hipócrates, se asombra de alguna consulta telefónica o de alguna recomendación, sobre todo con nuestros mayores, que durante este tiempo pues, no encajaba en lo que uno espera de un profesional de la medicina. Bueno, yo soy un firme defensor del juramento hipocrático. Me alegra mucho oírlo, que ya sabe, lo primero, primum non nocere, decía el tal Hipócrates, lo primero no hacer daño. Bueno, pues ahí voy. Y luego, es verdad que en el momento más álgido de la pandemia ha habido situaciones muy difíciles. Sí. Tampoco creo que debamos generalizar y creo que en general el comportamiento de los profesionales durante la pandemia ha sido ejemplar. Sí. Que puede haber decisiones que hayan sido cuestionables. En algún
caso puede ser, pero creo que tampoco es bueno generalizar y decir que se han tomado decisiones de forma arbitraria o que se ha hecho todo mal. Pero bueno, indudablemente que todos los médicos que vemos pacientes a diario, como es mi caso, pues nos equivocamos, eso seguro. Y muchas veces pues al final te vas a casa con la sensación de que has hecho algo y que podrías haberlo hecho de otra forma. Pero creo que, como digo, el comportamiento que yo he visto tanto en mi centro como en otros centros durante la pandemia ha sido ejemplar y muchas veces heroico, ¿no? Si de usted dependiera, la gran reforma que conviene hacer en este momento a nuestro sistema sanitario es la atención primaria. Desde luego, la atención primaria es una reforma urgente y hay que dar poder de decisión, capacidad de decisión a los médicos y en concreto a los médicos clínicos, a los médicos que tienen contacto con pacientes, porque son los que tienen el conocimiento y esto es muy importante. Lamentablemente la gestión en sanidad cada vez está más alejada del médico y esto es un error que muchas veces cuesta vidas humanas. Sí, sí. Bueno, ¿qué días son las elecciones, don Manuel? Y las elecciones son el 17 de septiembre. Nosotros animamos mucho a la participación porque creemos que es clave no solo votar, sino también animar a otros compañeros a votar. Don Manuel Martínez Sellés, doctor Martínez Sellés, muchísimas gracias, mucha suerte en esas elecciones y sobre todo que sea para bien de la comunidad de los médicos, que se sientan plenamente cómodos y que, siendo que su papel ha sido ejemplar, que eso yo creo que ya no hace falta ni decirlo, porque salíamos a aplaudir todos, porque respetamos el sacrificio que han hecho y cómo no, pero hay que darles más facilidades y desde luego que no se pierda esa ligazón entre si a ustedes acudimos cuando nos falla algo en normalidad de nuestro cuerpo, ¿cómo no vamos a acudir cuando estamos en esta zozobra? Necesitamos su voz, créame. Si gana usted el colegio, prométame que eso va a cambiar y que vamos a tener otra voz en la que confiar, ¿no? Desde luego, lo intentaremos. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Y suerte. Gracias.